Nuevamente, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Queridos hermanos, hermanas, invitados e invitadas, buenos días a la casa del Señor. Es un placer y un privilegio darles la bienvenida y el saludo. Vamos a empezar, por favor, y vamos a estar en Oseas 5, del 8 al 14, ¿sí? Vamos a empezar leyendo los versículos que vamos a predicar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor en Oseas 5, del 8 al 14. Toquen la bocina en Gibeá, la trompeta en Ramá, suenen alarma en Betabén, estate alerta, Benjamín. Efraín será una desolación en el día de la reprensión. En las tribus de Israel yo hago saber lo que es cierto. Los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. Sobre ellos derramaré mi furor como agua. Efraín está oprimido, quebrantado por el juicio, porque insistía en seguir mandato de hombre. Yo pues soy como la polilla para Efraín y como carcoma para la casa de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Asiria y envió mensaje al rey Jareb. Pero él no los podrá sanar, ni curar su herida, porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien me libre. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Santo, Dios mío, gracias, Señor, por un día más que nos das para poder glorificarte, Señor. Gracias, Señor, por este día que nos das para poder escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos. Concédenos el privilegio de que la semilla de tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Prepara la tierra de nuestros corazones, oh Señor, para que podamos recibir tu palabra con alegría y con los brazos abiertos. Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones y cada uno de nuestros afanes. Padre Santo, te pido que todas esas cosas no sean de distracción para poder escuchar tu palabra. Señor, qué privilegio. Qué inmenso privilegio, Señor, es tu palabra. Señor, bendice esta hora, bendice este tiempo. Y aún, Padre Santo, te pido yo que me des la claridad para poder explicarla. Obra, Señor, en nuestros corazones y que tu nombre sea glorificado en este momento. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Antes de empezar a exponer el texto propiamente dicho, quisiera iniciar con un recuerdo. Y es el recuerdo de las primeras veces que se hablaba del COVID. ¿Se acuerdan? Cuando no había COVID todavía, al inicio eran rumores, ¿recuerdan? Rumores que había allá lejos, en un país lejano, que estaba empezando a aparecer un virus, ¿no? Y al inicio ninguno de nosotros le daba mucha atención, ¿no? ¿Y por qué no le dábamos mucha atención? Porque claro, ya habíamos pasado por diferentes tipos de gripes peligrosas. Ya habíamos pasado por la gripe porcina, ¿recuerdan? Había venido la gripe porcina, al inicio nos asustó, pero finalmente pasó y la vida continuaba, ¿no? También habíamos pasado la gripe aviar, y bueno, esta gripe, que era la gripe del murciélago, digamos, y para nosotros terminaría siendo un susto más para la colección. Pero a todos nosotros nos consta que no fue así. Finalmente, este COVID terminó siendo una pandemia, como muchos sabemos, y terminó costando la vida de miles y miles de personas. Ahora, del mismo modo, la Biblia nos advierte de otra pandemia, de otra más poderosa y una más nociva, porque esta pandemia va a eliminar al 100% de las personas, y estoy hablando del pecado. Ese que hemos cometido cada uno de nosotros no es algo que alguien nos haya contagiado y del cual seamos víctimas. Por supuesto, es algo a lo que nosotros nos hemos entregado y hemos cometido voluntariamente, y de lo que nosotros queremos salir ilesos. Pero queridos hermanos, amigos y amigas, tengo malas noticias, eso no va a pasar. Ninguno de nosotros va a salir impune de nuestros pecados. Y la palabra de Dios asegura que Dios va a hacer justicia. No sé si les he comentado
o lo han sospechado, pero a mí me gustan mucho los huaynitos. Antes de ser creyente me gustaban mucho más todavía, ¿no? Y hay un huaynito, no sé si los que han escuchado huaynos como yo, que dice, un huaynito que se titula Falsía, ¿no? Y sus letras dicen: la vida es una falsía, el mundo es ancho y ajeno, justicia no hay en la tierra, justicia solo hay en el cielo. Eso decía, así dice ese huaynito. Y a mí me gustaba bastante. Pero ¿a qué quiero ir con esto? Que la palabra de Dios asegura que va a haber justicia, hermanos, pero el acusado vas a ser tú. En el huaynito era un desfogue porque normalmente particularmente en ese momento, los pobres eran marginados y los ricos cometían todo tipo de injusticias contra ellos, como sucede hoy en día. Pero la palabra de Dios nos dice que efectivamente va a haber justicia. El detalle es que el acusado vas a ser tú y el juez va a ser Dios. Y ese es un gran problema, queridos hermanos, porque Dios es un Dios justo. Tal vez algunos de ustedes hayan respirado un poco aliviados diciendo: bueno, yo pensé que estabas hablando de una pandemia real, de otra pandemia, ¿no? El pecado. Y yo quisiera advertirte, queridos hermanos, quisiera animarte a escuchar la palabra del día de hoy y ver lo terrible que significa que Dios no solo nos condene, sino que Dios esté en nuestra contra. Vamos a ver, queridos hermanos, el día de hoy que Dios va a declarar la guerra a Israel. Dios es lo más terrible que le puede pasar a una persona o a un grupo de personas. Tú puedes tener enemigos, puedes tener personas que te caigan, pasan miles de cosas, pero que Dios mismo esté en tu contra es la peor desgracia que te puede pasar. Y vamos a ver que en estos minutos cómo se ve eso en la palabra de Dios. Entonces, por favor, vamos a empezar enseñando y predicando la palabra de Dios en Oseas 5, 8 al 14. Como están viendo en la pantalla, lo que titula es Una vana esperanza, una vana esperanza. Y es una vana esperanza porque muchos de nosotros andamos en esta vida con cierta esperanza en el futuro, ¿no? Pero vamos a ver que la mayoría, gran parte de nosotros, fijan su esperanza en cualquier parte menos en Dios. Y vamos a ver lo vano que es hacer eso. Pero por favor, acompáñenme en Oseas 5:8, por favor. Estamos en Oseas 5:8 y empieza la palabra de Dios diciendo: toquen la bocina en Gibeá, la trompeta en Ramá, suenen alarmas en Bet-Aven, esta te alerta Benjamín. Lo primero con lo que inician estos versículos es con una declaración de guerra y una declaración de alarma. Lo interesante del versículo número 8 es que ahora nos está diciendo de todas las maneras posibles: alerta, alerta, alerta. Y noten que no empieza con un tono suave, no empieza diciendo: bueno, el día de hoy, por favor. La palabra de Dios en este momento particularmente empieza diciendo: alerta, toquen la bocina, toquen la trompeta, suene la alarma, esta te alerta. Y claro, estamos hablando en este momento en el contexto de Israel y está mencionando lugares del Israel de ese entonces. Toquen la bocina en Gibeá, en Ramá, en Bet-Aven y en Benjamín, que eran lugares donde concurrían varias personas. Recordemos que Bet-Aven se refería a Betel y la semana pasada ya explicamos un poco por qué estaba cambiando el nombre. Pero el énfasis en este texto en particular es eso. La palabra de Dios inicia dando un mensaje de alerta. Versículo número 9, por favor. Y acá la palabra de Dios empieza diciendo: Efraín será una desolación en el día de la reprensión. En las tribus de Israel yo hago saber lo que es cierto. Empieza dando una condenación a Efraín, que recordemos, Efraín es Israel del norte, ¿correcto? Está haciendo alusión a Israel. Y miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo número 9. Efraín será una desolación en el día de la represión. Noten lo interesante acá, queridos hermanos, porque aquí no dice Israel podría ser una desolación. Aquí no dice Israel está en riesgo de ser una desolación. Aquí dice será una desolación. Ahora ya no es tiempo de reprensión. En este momento es un tiempo de sentencia. El momento en el que estamos leyendo la palabra de Dios.
Y eso nos muestra, queridos hermanos, que Dios da un tiempo para todo. Hay un tiempo para la reprensión, hay un tiempo en el que Dios llama a los pecadores al arrepentimiento, y gloria a Dios por eso. Pero en el versículo 9 nosotros vemos que Dios ya está marcando su sentencia contra Israel. Será una desolación, dice la palabra del Señor. Vamos a pasar el versículo número 10, por favor. Y dice, los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. Sobre ellos derramaré mi furor como agua. Es interesante, nuevamente, el profeta Oseas, principalmente, si recuerdan, estaba profetizando ¿dónde? En Israel del norte, ¿correcto? Pero han notado que hay momentos en los que también hace referencia a Judá, como en este momento, que Judá era Israel del sur. Los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. Hace una observación, una acusación ahora a los príncipes de Judá. Él dice, los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. ¿Cuál es el problema con mover los linderos, queridos hermanos? ¿Qué es un lindero, para empezar? Un lindero es un límite, una frontera, algo que sirve para delimitar algo, ¿correcto? Y yo creo que esto va a ser fácil de entender esta parte, porque en ese tiempo, como ahora, hay problemas con terrenos, ¿correcto? ¿Han sabido personas que están con problemas con terrenos? Todos, ¿no es cierto? Y hay dos grandes problemas con el problema de los terrenos, haciendo un pequeño paréntesis. Uno, la persona que fallece no se da la molestia de poner las cosas al día. De decir, me voy a ir, hijos, miren, voy a repartir así, así, así. La mayoría de las personas que hacen, no quiero pensar en eso, eso es negativo. Y llega el día y su familia queda al aire. ¿Han visto grandes peleas por terrenos, queridos hermanos? Y es en parte, y lamento decirlo así, es en gran medida por la irresponsabilidad de muchos de nosotros que no nos hemos tomado la molestia de poner las cosas en orden antes de partir de este mundo. Pero eso es un pequeño paréntesis. Otro problema con los terrenos es el tema de los linderos. ¿Para qué nos sirven los terrenos y las fronteras? Precisamente para delimitar, ¿correcto? Esta parte de aquí a aquí es tuyo y de aquí a aquí es mío, ¿correcto? Y este lindero y esta frontera no me sirve y es útil para delimitar, ¿no? Aquí termina lo tuyo y aquí empieza lo mío, ¿sí? Del mismo modo, Dios le había dado a su pueblo su ley para que sea como una valla en su propiedad. No sé si me dejo entender. En ese sentido, Dios le ha dado a su pueblo su ley para que la ley sea el marco, los linderos, el marco en el cual ellos se tengan que mover. Noten lo interesante. Eso era una bendición para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ahora tenía claro cómo debía manejarse. En su ley Dios demuestra qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿correcto? Dios no simplemente manda a las personas y hagan lo mejor que les parezca. No, la palabra de Dios expresa en su ley y muestra los linderos de dónde termina lo bueno y dónde empieza a ser malo. ¿Amén? Entonces Dios le había mandado a su pueblo, le había dado su ley para que ellos vean, para que esa ley sea como un límite, como unos linderos, para que ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, yo les estoy diciendo claramente, eso fue una bendición para el pueblo, ese lindero fue una bendición para el pueblo, pero para el pueblo ese lindero fue una incomodidad. ¿Por qué? Porque aunque el terreno termina acá, siempre yo tengo la tentación de irme un poquito más allá, ¿correcto? El detalle es que el lindero sigue ahí. ¿Y cuál es la acusación que está haciendo entonces en el versículo 10? Dice, los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. ¿Han visto personas que hacen trampa? Ok, tú tienes acá el terreno, déjame un poquito pintarlo un poquito más para la derecha, ¿no? Entonces, invaden un poquito y roban el terreno de allá por ambición. Pero hablando en términos espirituales, acá dice que los príncipes son como los que mueven los linderos. Ellos se tomaron la autoridad de decir, bueno, la palabra de Dios marca esto, pero nosotros somos los gobernantes, ¿no? Entonces, vamos a tener una flexibilidad y movamos un poquito esto, lo cual significaba que trastocar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué habían hecho los príncipes? Ellos sacrílegamente habían traspasado o desechado ese lindero que Dios había dado.
habían usurpado aún los derechos de Dios, han pisoteado las distinciones entre el bien y el mal y las más sagradas obligaciones de la razón y la equidad. ¿Por qué lo hicieron? Porque claro, pensando como eran príncipes, ellos pensaban que podían tomarse la libertad de mover esos senderos. Y hay un gran problema con eso. La palabra de Dios establece las cosas, no las personas. Y la acusación que está dando la palabra de Dios acá es a los príncipes. Y hay consecuencias, como ven en el versículo número 10. Sobre ellos derramaré mi furor como agua. Y el problema con los príncipes y con los líderes en general es que hacen más mal con sus malos ejemplos que si fueran individuos en privado. Entonces, quisiera que hagamos una pequeña pausa aquí hasta el versículo número 10. Y yo lo que quiero que vean acá desde el versículo 8 hasta el versículo 10 es que en primer lugar Dios está diciendo que está declarando la guerra a Israel. Y está diciendo ya cuáles van a ser los castigos para Israel. Pero eso nos debe llevar a conocer más a Dios. La destrucción de pecadores impenitentes es algo que ciertamente sucederá. La destrucción de pecadores impenitentes es ciertamente algo que sucederá sí o sí. Yo conozco de una persona que conoce a otra persona, hay una persona que dice que le comentó, no puedo dormir todos estos días, estoy nervioso. Y el otro le dice, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué estás tan nervioso? Mira, te voy a confesar, pero no le digas a nadie. Un clásico, ¿no? Hemos robado, he robado, hemos hecho una trampa ahí en el trabajo. Y ya está hecho, ¿no? Y hemos ganado dinero, pero tengo un terror a que nos descubran, porque si me descubren es cárcel. Y eso no me deja dormir, ¿no? Ahora lo único que me toca es esperar de que nadie se dé cuenta y que todo salga bien. Bueno, hay muchas cosas en esa declaración, ¿no? Pero lo que yo quisiera decirles es que en el fondo muchos de nosotros, cuando cometemos un pecado, en el fondo de nuestro corazón, queridos hermanos, estamos como ese hombre. Espero que exista la posibilidad de que nadie se dé cuenta y que salga todo bien. Pero la palabra de Dios, hermanos, asegura de que los pecadores ciertamente recibirán su castigo. Él sí o sí va a ejercer justicia. La destrucción de pecadores impenitentes es algo que ciertamente sucederá. Pecadores impenitentes. Esa palabrita, impenitentes, ¿qué significa impenitente? Impenitente es alguien que se obstina en el pecado. Impenitente es una persona que persevera en el pecado, que no se arrepiente. Es un perseverante, pero para el mal. Y la palabra de Dios, hermanos, asegura que estos pecadores que se obstinan en el pecado, que perseveran en el pecado, van a ser destruidos. Y lo más grave de todo eso es que ¿por quién van a ser destruidos? Por Dios mismo, como lo vamos a ver a continuación. No son meras palabras para asustarlos, sino es una sentencia irrevocable. Y esa es la situación actual del hombre, queridos hermanos. Y la situación actual del hombre es que es culpable delante de Dios. Miren como dice Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo y Dios está airado contra los impíos todos los días. El Salmo 7:11 nos dice algo que debería causarnos temor en realidad, que Dios es un Dios justo. Dios es un juez justo. Y el hecho de que Dios sea un juez justo es bueno o malo para nosotros, queridos hermanos. El hecho que Dios sea justo es malo para nosotros. Y permítanme explicarles por qué. Son malas noticias porque todos nosotros hemos pecado contra Dios. Sí, hermanos, todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos pecado contra nuestro Creador. Él nos hizo. Para Él nos hizo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice su palabra. Y nuestra conciencia, y Dios a través de nuestra conciencia y a través de su palabra, nos hace notar algo con toda claridad, que todos nosotros hemos pecado delante de Él. ¿Y cuál es el problema?
¿Qué pasa cuando un Dios justo se encuentra con alguien que es culpable? ¿Qué va a pasar con esa combinación? Condenación. Es una condenación asegurada. Lo voy a repetir. Si un Dios justo se encuentra con una persona que es culpable, va a haber una condenación asegurada. Y la palabra de Dios es clara en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la realidad, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Y cuando muestro esta realidad, yo encuentro dos objeciones normalmente. La primera objeción ante esto es, bueno, tú me estás jugando al miedo. Tú quieres que vaya a Dios por miedo a Dios. Yo quiero que alguien me invite a buscar a Dios por amor, ¿no? Por cariño. Y la forma en la que tú me estás hablando de ese tu Dios es que tú me estás jugando al miedo. Y eso no me parece bien. ¿Han escuchado a personas que les hacen esa objeción? Ahora, si tú piensas que Dios es un abuelito que está esperando que alguien lo visite, un abuelito que está ahí esperando que te portes bien, esperando que le toques la puerta, que a ver si te das un tiempo para buscarle. Si tú piensas eso de Dios, déjame decirte que estás muy equivocado. Porque Dios no es un abuelito que está esperando ahí tristemente a que lo busques. Tampoco es el niñito indefenso que vamos a ver en los nacimientos próximamente. Ese no es nuestro Dios. Ese no es el Dios de la Biblia, queridos amigos. Permítame leerles Isaías 40 del 28 al 29. Para conocer un poquito más a nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor en Isaías 40, 28 al 29. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y podemos ver con más claridad en Éxodo 15:6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada con poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Señores y señoras, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Rey, queridos amigos y amigas. Por favor, no nos equivoquemos. Porque uno de los mayores obstáculos para que nos acerquemos a Dios es que en el fondo nosotros pensamos que un Dios es un Dios débil. Confundimos la bondad de Dios y pensamos que Él va a pasar por alto nuestros pecados porque sí. Y eso no es verdad, queridos hermanos. Y no te estoy jugando al miedo, estoy jugando a tu conciencia. Y cada uno de nosotros sabe que somos culpables delante de Dios. No hay ninguno de nosotros que se pueda acercar a Dios y le pueda decir, Señor, tú sabes, yo soy inocente. Ninguno de nosotros. Una segunda objeción que escucho con esto, hermanos, es que personas que me dicen, bueno, es verdad, he pecado, pero yo he hecho más cosas buenas que malas. Y eso Dios lo sabe, por si acaso. El problema con eso, queridos hermanos, es nuevamente malinterpretar y malentender quién es Dios. No sé a quién le hacía este ejemplo. Si tú, pongamos un ejemplo, has asesinado a una persona, te atrapan, te llevan al juez, ¿correcto? Con las pruebas que tú has hecho ese asesinato, perdón. Imagínate que tú le dices, señor juez, sí, yo he matado a esa persona, es verdad, es cierto, pero señor juez, yo soy una persona maravillosa. Pregunten a mis amigos, yo soy un amigo impresionante y dono mi dinero a los pobres. Es verdad, lo he matado, pero señor juez, note por favor, yo soy una buena persona. Es más, desde ahora en adelante me voy a esforzar más todavía para hacer las cosas bien. Si el juez es un juez justo, ¿va a declarar a ese hombre inocente o culpable? Lo va a declarar de todas maneras culpable porque una cosa no tiene que ver con la otra, ¿correcto? Y es exactamente lo mismo con nosotros, queridos hermanos. He titulado a propósito esta enseñanza como una vana esperanza, porque una de las vanas esperanzas que nosotros tenemos es que nuestras buenas obras finalmente pesen más que nuestras malas obras. Y esa es una esperanza vacía, queridos hermanos, porque el Señor no nos va a juzgar de esa manera. Dios va a juzgarnos con justicia y Él va a dar la paga por nuestro pecado. Y la paga del pecado, según la palabra de Dios, es la muerte. Y esa es la realidad.
Y esa es la incómoda realidad que nos presenta la palabra de Dios el día de hoy para nosotros, y que lo presentó también en su tiempo a Israel. Lo triste parece, entonces, el mensaje es entonces que las cosas no están bien. Han pecado y ahora va a haber castigos por eso. La desgracia para los profetas la desgracia para Israel de ese tiempo no solamente es que Dios les había dicho eso, sino que en ese tiempo había profetas que decían paz, paz. ¿Recuerdan eso? En ese tiempo Dios envió profetas al pueblo de Israel, Oseas, Jeremías, para decirles enderecen sus caminos, arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Porque va a haber una condenación, porque van a haber consecuencias, arrepiéntanse. Pero al mismo tiempo también habían falsos profetas que decían, todo está bien, todo está bien. Yo he escuchado a Dios y Dios me ha dicho que se vienen tiempos mejores todavía. Así que tranquilos. ¿Y qué hizo el pueblo? Bueno, los escuchó a los falsos profetas, porque esa es nuestra tendencia, es la tendencia del ser humano. Queremos escuchar lo que queremos escuchar, pero también es una de las grandes desgracias que te puede pasar. Una de las grandes bendiciones es que alguien se acerque a ti y te diga lo que no quieres escuchar, pero necesitas escuchar. Y muchos pasamos por alto eso. Muchos nos quedamos con el hecho de, ay, me dijo algo que cómo es posible, pero tú sabes que es verdad. Pero muchos nos quedamos con el, ay, pero me dolió, pero me incomodó. A veces olvidamos esa gran bendición, hermanos. A veces necesitamos escuchar algo que no queremos escuchar, pero que necesitamos escuchar. Y eso es lo que estaba haciendo el profeta. Pero bueno, como les decía, habían falsos profetas que decían, no, todo está bien, tranquilos, tranquilos. No, que va a venir, que Dios, que los va a castigar. No, tranquilos, todo está bien. Estos falsos profetas decían paz, paz. Noten, el profeta Oseas estaba indicando guerra, alerta, alerta, se viene la condenación. Pero los falsos profetas decían, no, todo lo contrario, paz, todo está bien. Y hermanos, hay un gran problema con eso, porque era una falsa paz la que tenían. Y quisiera hablar un poco de eso, sobre la falsa paz. Se puede hablar de la falsa paz que da, por ejemplo, el corazón engañoso. Y debemos tener cuidado de no suponer que tiene paz antes de que Dios pronuncie su veredicto. Porque muchos fabrican para sí mismos una falsa paz. John Owen escribió un libro en el que dentro de este libro menciona 5 maneras para distinguir la diferencia entre la paz que Dios da y la falsa paz. Y quisiera compartírselos el día de hoy porque es de suma importancia. Porque lamentablemente hay muchas iglesias que toman decisiones con base en que si sienten paz o si no sienten paz. ¿Amén? Pastor, quiero tomar esta decisión. Ok, ¿tienes paz? Sí. Adelante. Bueno, hay paz, hay una paz que es engañosa, que vamos a verlo a continuación, queridos hermanos. Y nuevamente, lo adecuado no es tienes paz o no tienes paz. Lo correcto es qué dice la palabra de Dios. Lo correcto es si esa decisión que vas a tomar se alinea con la palabra de Dios. Porque hay una falsa paz. Bueno, hay 5 maneras para distinguir la diferencia entre la paz que Dios da y la falsa paz que puede darse usted mismo. Número 1. Relacionada a la falsa paz. Cualquier paz que no traiga consigo un aborrecimiento hacia el pecado que ha turbado su alma es una falsa paz. Lo voy a repetir. Cualquier paz que no traiga consigo un aborrecimiento hacia el pecado que ha turbado su alma es una falsa paz. Número 2. Cualquier paz que no sea acompañada por una convicción de pecado, de justicia y de juicio, como nos lo indica en Juan 16:8, también es una falsa paz. Voy a tomarme el tiempo de repetirlo. Número 2, cualquier paz que no va acompañada por una convicción de pecado y de justicia y de juicio es una falsa paz. La paz que Dios da no solamente es una paz vacía,
también va acompañada de una convicción de pecado. Número 3, cualquier paz que trata con el pecado de una forma superficial es una falsa paz. Cualquier paz que trata con el pecado en una forma superficial es una falsa paz. Tú has pecado en X cosa. Y la palabra de Dios dice que si te arrepientes de tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Amén. Siempre animamos a los hermanos, si tú caes en un pecado, ve, arrepiéntete delante de Dios. Pero hay un detalle acá. Muchos de nosotros, ¿cómo podemos distinguir entre estar simplemente arrepentido? ¿Cómo distinguimos entre tener un simple remordimiento y estar genuinamente arrepentido? Porque hay personas que pecan y simplemente tienen un remordimiento de su pecado, pero siguen pecando. Nuestro hermano Nico leyó Proverbios, ¿no es cierto? Y la última parte decía algo interesante, ¿no? Me golpearon, no lo sentí, me hicieron eso, no lo sentí, me voy a despertar y voy a seguir buscando más. Pero no es la misma actitud que tenemos muchos de nosotros, queridos hermanos. Señor, caí en esto, perdóname, Señor. Te levantas, te enjuagas las lágrimas y a seguir en lo mismo. Esa es una falsa paz. Cualquier paz que trata con el pecado de una forma superficial es una paz falsa. Número 4, cualquier paz que trata con el pecado en forma parcial es una paz falsa. Bueno, Señor, he pecado, pero tú me entiendes porque me hicieron esto y quien sea haría esto en mi lugar. Cualquier paz que trata con el pecado en forma parcial también es una paz falsa. Número 5, la paz de Dios, y si no han anotado ninguna de las 4 anteriores, al menos quédense con esta número 5. La paz de Dios es una paz que humilla. La paz de Dios es una paz que humilla, tal como lo vemos en el caso de David, en el Salmo 51:1. La paz de Dios es una paz que humilla, porque finalmente cuando Dios nos permite ver nuestro pecado tal como es, eso va a producir una humillación delante de Dios. No simplemente decir, ay, pequé, me equivoqué, hice esto. Una humillación delante de Dios. Señor, perdóname. Dios mío, perdóname. He pecado contra ti. Es una santa humillación gloriosa. Porque es una humillación no delante de un hombre, es la humillación delante de Dios. Vamos a pasar al versículo número 11, por favor. Entonces, estamos en que la palabra de Dios a través del profeta Oseas está hablando en contra de Israel. Está dando la sentencia que va a dar para ellos. Y en el versículo número 11 dice, Efraín está oprimido, quebrantado por el juicio, porque insistía en seguir mandato de hombre. Noten esta peculiaridad, queridos hermanos. Dice, Efraín está oprimido, quebrantado por el juicio, porque insistía en ¿qué? En seguir el mandato del hombre. ¿Qué haya pasado con Efraín? Nosotros ya hemos mostrado, las semanas anteriores, que el modo en el que estaba adorando Efraín era un modo correcto o incorrecto. Era un modo incorrecto. Era un modo incorrecto porque Dios había dicho que se le tenía que adorar en Jerusalén. ¿Recuerdan? Dios había dicho que él tenía que ser adorado en el templo de Jerusalén. Pero Efraín, Israel del norte, porque estaban divididos, dijeron, bueno, hagamos nuestros propios templos. Y el rey Jeroboam incluso había establecido la adoración a becerros de oro, por ejemplo. ¿Correcto? Eso había pasado. Pero ¿cuál es el problema acá? Una cosa es que el rey dé una orden y otra cosa es que el pueblo lo obedezca, ¿no? Entonces, el rey había dado una orden que claramente no era de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y el pueblo qué hizo? El pueblo lo siguió, lo obedeció. El pueblo no solamente lo seguía en una obediencia ciega e implícita a la autoridad, sino que voluntariamente lo seguía. ¿Por qué? Porque había una secreta simpatía que sentían hacia la adoración de los ídolos.
había una secreta simpatía a la adoración de los ídolos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios acá? Está haciendo la acusación contra el pueblo ahora, porque dice que el pueblo ahora estaba adorando a ídolos. Claro, esos ídolos habían sido instaurados por los reyes, claro, pero el pueblo se había dado a eso, no solamente por el respeto a su autoridad, sino porque en el fondo tenían una simpatía, sino porque en el fondo querían hacerlo. Y eso es lo que a Dios no se le había pasado por alto. Su palabra claramente decía, solamente Dios puede ser adorado, solamente Él. Pero el pueblo, en el fondo, secretamente había una simpatía, ¿no?, hacia los ídolos. Oye, pero dice que cuando los adoras y haces sacrificios a ellos, te da abundancia. Y en el fondo ellos tenían una secreta simpatía. Ahora, el rey dio como orden que vayan a adorarlos. ¿Qué hicieron ellos? Su simpatía se reveló. Esa secreta simpatía simplemente se reveló. Y eso es lo que Dios está acusando en este momento. Ellos insistían en seguir el mandato del hombre. ¿Se acuerdan a Daniel? ¿Recuerdan la parte en la que Daniel tenía que adorar a una estatua gigante? ¿Recuerdan? Y los que han leído el libro de Daniel, ¿lo hizo o no lo hizo, hermanos? No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Porque era un rebelde? ¿Porque era un antisistema? Porque yo les digo algo, la palabra de Dios dice que uno tiene que someterse a sus autoridades, ¿no? Y la autoridad le había ordenado que haga cierta cosa. ¿Por qué Daniel no lo hizo? Porque aunque lo había ordenado una autoridad, lo que le estaba ordenando estaba en contra de la palabra de Dios. Y él tenía que tomar una decisión, obedecer la palabra de Dios y ponerse firme, a pesar de las consecuencias, y esa consecuencia iba a ser nada más y nada menos que su vida, o simplemente entregarse a lo que digan ellos. Bueno, Israel estuvo en la misma posición, pero ellos decidieron obedecer. No por simplemente obedecer a la autoridad, que es bíblico obedecer a la autoridad, pero en realidad porque había una secreta simpatía hacia los ídolos. Y quisiera darles unos pequeños ejemplos. Muchas iglesias han decidido adaptarse al mundo para atraer a más personas con la intención, claro, de acercarlos más a Jesús, supuestamente. Entonces, muchas iglesias ahora están haciendo el uso de la psicología, están empezando a suavizar el evangelio. Pero la tristeza en todo eso es que la congregación finalmente dice, claro que sí, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque esto implica evitar la incómoda tarea, por ejemplo, de hablar del pecado. Esa es la tristeza. Hay tantas iglesias que ya no hablan del pecado. Qué incómodo es hablar del pecado. ¿Y cuál es la excusa? Ahora vivimos en tiempo de gracia. Y listo, solucionado. La palabra de Dios dice que hay algo en particular que salva a la persona, que es el mensaje del evangelio. Punto. Eso es lo que dicen las escrituras. Pero lamentablemente hay iglesias que dicen que, pero bueno, es verdad, pero, esta es la gran palabra, pero, hay que atraer a las personas para que se sientan en familia, para que se sientan en casa, y ya poco a poco ahí les presentamos a Jesús. Y bueno, lo triste con esa idea es que finalmente el pueblo dice, hay que hacerlo, está bien. ¿Por qué? Porque del mismo modo, las personas, eso demuestra la secreta simpatía que tienen las personas hacia ideas que no son de Dios. Otro ejemplo más concreto. ¿Qué pasa si en tu trabajo te dan una orden que contraviene la palabra de Dios? Creo que eso es más claro. Y ahí te vas a mostrar que estás en la misma posición que Daniel. Vas a tener que pararte en la palabra de Dios y las consecuencias son de todo tipo, o vas a tener que ceder. Y la mayoría de personas, ¿cuál es la excusa? En mi experiencia, es que mi jefe me dijo, es que me ordenaron. Y claro, Daniel podría decir lo mismo, ¿no? Es que el rey me ordenó, no me lo ordenó cualquier persona. Y es que, hermanos, se muestra lo mismo. Si en tu trabajo, por ejemplo, te dicen que tienes que trabajar, y no les va a gustar este ejemplo, lo sé,
pero se los voy a poner de todas maneras. En tu trabajo te dicen que tienes que trabajar los domingos, en la mañana. El gran problema con eso es que el domingo es el día del Señor. Esto que estamos haciendo en este momento no es solamente una reunión bonita, es el día del Señor. Glorificamos al Señor, adoramos, nos reunimos para adorar al Señor a través de las canciones. Nos reunimos para adorar al Señor a través de la exposición de su palabra y a través de oír la palabra de Dios también. La Biblia muestra que el día del Señor es sumamente importante porque es su día. Bueno, faltaba explicar, no falta mucha explicación. Día del Señor, ¿no? Es el día de Él. Pero hay personas, hay trabajos que te van a decir, bueno, tienes que venir los domingos. Y van a haber dos actitudes acá, queridos hermanos. Las personas que van a buscar todas las formas posibles para ir a la iglesia los domingos. Jefe, yo entiendo, por favor, yo soy cristiano. Para mí el día domingo es sagrado. Por favor, permítame, en lugar de esto, si otra persona puede venir, yo, aunque sea, trabajo el doble. No sé, estas personas van a hacer todo lo posible para poder estar, porque es importante la palabra de Dios. Pero también hay un segundo tipo de personas que en el fondo se van a alegrar, porque en el fondo no querían venir a la iglesia. No sé si me dejo entender. Ay, me toca ir a la iglesia, qué pesado, qué cansado. Y tu jefe te llama, tienes que venir el domingo. Es el jefe, ¿no? Es el jefe. Pero en el fondo no querías hacerlo. No sé si, espero que esté llegando al punto, queridos hermanos. Lo que Dios en el versículo 11 ataca de Efraín es que habían seguido el mandato del hombre, pero no los está tomando como unas víctimas del rey. Les está diciendo que en el fondo ellos querían hacerlo. En el fondo ellos querían hacerlo. Y el mandato del rey simplemente fue el motivo perfecto. El motivo perfecto para darse a los ídolos. Vamos a pasar al versículo número 12. Dice, yo pues soy como polilla para Efraín y como carcoma para la casa de Judá. Noten cómo el Señor es particular acá como Dios se menciona a sí mismo. Estamos acostumbrados a ver a Dios, por ejemplo, como un león, como una oveja, como un cordero, perdón. Pero acá dice Dios, yo soy como polilla y soy como carcoma. Y es que la palabra de Dios está diciendo acá, es que Dios iba a hacer como una lenta corrosión que iba a consumir al pueblo. Y el pueblo iba a entrar en una lenta descomposición que los iba a consumir lento, pero seguro. Una polilla parece algo insignificante, ¿no? Pero a los que hemos tenido cositas de madera, ¿han visto la gran chamba que puede hacer una polilla? Destroza, chambea, corroe. Pero la palabra de Dios dice que va a ser eso para Israel. Voy a ser como una polilla, voy a ser como una carcoma. Y está indicando que ahora va a venir una lenta corrosión que va a consumir al pueblo. Una lenta descomposición que iba a consumir al pueblo. Ahora, nosotros sabemos cómo termina en este tiempo Efraín, para ser exactos. Vienen los asirios, los atacan y los destruyen, básicamente. Y muchos pueden pensar que la desgracia y la tristeza para Israel era que otro pueblo venga a atacarlos. Me explico. Dios dice que está mandando una sentencia contra ellos. El pueblo está ahí tomándolo de una u otra manera y vienen a atacarlos. Y ellos piensan que la desgracia es el momento en que vienen a atacarte. Pero la desgracia no empezó cuando los invasores empezaron a atacarlos, hermanos. La desgracia empezó cuando ellos empezaron a ahondar en sus pecados. Nadie puede ser librado de las manos de la justicia de Dios, excepto aquellos que son entregados en las manos de su gracia. Es en vano que un hombre pleitee con su hacedor. Entonces, Dios acá les está diciendo que van a ser destruidos. Y noten, la destrucción no vino solamente cuando el invasor vino. La destrucción siempre empieza aquí, queridos hermanos. Las consecuencias se ven después. Tú piensas que la desgracia llega cuando viene la consecuencia. Falso.
La desgracia empieza siempre en el corazón. Cuando un esposo engaña a su esposa, nunca es un accidente. Siempre empieza con algo malo en el corazón. Cuando una esposa empieza a tener una amargura con su esposo, no es de la noche a la mañana. Todo empieza con el corazón, hermanos. Vamos a pasar al versículo número 13. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Siria. Bueno, hay muchas cosas que pensar acá, porque ¿qué pasa, queridos hermanos, cuando ustedes ven que tienen una enfermedad grave, digamos? O bueno, tienen una enfermedad. ¿Dónde acuden normalmente? ¿Al carpintero? No creo. Al hospital, amén. Me miran con duda, no nos quiere agarrar. Ok, Efraín vio su enfermedad en el versículo 13. El pueblo de Dios vio su enfermedad. ¿Y a quién debería acudir el pueblo de Dios? A Dios. Los que son padres, si tu hijo se mete en algún problema, tu expectativa es que busquen ¿a quién? A ustedes, a sus padres, correcto. Pero miren acá Efraín, queridos hermanos, en el versículo 13. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, ¿a dónde acudieron? Efraín fue a Siria y envió mensaje al rey Jareb, pero él, desde luego, no los podrá sanar ni curar su herida. Noten, hermanos, cómo la reacción de Efraín fue nuevamente superficial. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Efraín fue a buscar al rey de Asiria en lugar de buscar a Dios? Porque veían su problema de forma superficial, hermanos. Ellos querían salvar su pellejo, pero no querían salvar su alma. Ellos veían el riesgo que tenían, pero de manera superficial. Es precisamente por eso que empezaron a acudir a los hombres. Era por eso. Ellos veían sus problemas de forma superficial. ¿Y cuántos de nosotros, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, vemos nuestros problemas solamente de forma superficial? Imagínate que una persona está sufriendo de depresión y te dice, bueno, mire, yo estoy con depresión y bueno, no puedo dormir bien, no hago ejercicios, no puedo comer, no puedo salir a ver a la gente, estoy así. Imagínense ese caso. Ahora, imagínense, que la respuesta del médico sea, bueno, entonces esfuércese por dormir bien, esfuércese por comer bien, esfuércese por pasar tiempo con la gente. Esa es una respuesta superficial. Esa es una respuesta superficial, porque eso solamente es atacar a los síntomas y no la causa. Yo quiero llegar a esto para mostrar algo. Los corazones carnales en tiempos de aflicciones ven su enfermedad y su herida, pero no ven el pecado que es la causa de ello. Los corazones carnales en tiempos de aflicciones ven su enfermedad y su herida, pero no ven el pecado que es la causa de ello. Ni llegan a reconocerlo, más aún, ni a reconocer la mano de Dios y su mano poderosa. Y esa es una gran tristeza, queridos hermanos, porque muchos de nosotros cuando estamos en tiempos de aflicción, no vemos a Dios detrás de eso. Cuando estamos en tiempos de aflicción, no vemos el pecado que hay detrás de eso. Alguna vez el pastor Eddie hizo un comentario, un ejemplo de cuando estamos en una situación económica terrible, estamos muy ajustados de dinero. Y el pastor Eddie tenía la costumbre de decir, bueno, entiendo que es mal de dinero. Yo quiero preguntarte, ¿cómo es que has llegado a estar donde estás? Porque hay muchas personas que han tenido una vida totalmente irresponsable, se han endeudado por aquí, por allá, han gastado muy por encima de cómo eran sus ingresos y ahora están ajustados. Entonces el pastor Eddie hacía esa incómoda pregunta, ¿no? Ok, entiendo. Ahora quisiera que pensemos un rato. ¿Cómo has llegado a estar donde estás? Y es una pregunta adecuada, ¿no? Porque eso nos va a mostrar la raíz de por qué estamos donde estamos. Y no simplemente buscar una solución superficial. Lo triste de todo eso es que la mayoría de personas han terminado ofendidas.
No, pero a ti, qué insensible que es. Pero es una pregunta necesaria, queridos hermanos. Es una pregunta necesaria. Y muchos de nosotros vemos nuestros problemas solamente de forma superficial. Bueno, y no vemos a Dios en absoluto. En lugar de buscar a Dios, buscamos a las personas, del mismo modo que hizo Efraín. Pero miren cómo dice el Salmo 146 del 3 al 5. Salmo 146 del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. No confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Noten el versículo número 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Estábamos hablando de las vanas esperanzas. Una vana esperanza es cualquier cosa donde depositas tu confianza que no sea Dios. Ponle cualquier cosa. Muchos de nosotros acá su esperanza es mi hijo querido. Malas noticias. Tu hijo querido es un pecador que necesita la gracia de Dios, así como tú. Muchos de nosotros nuestra esperanza es mi profesión, mis ahorros, mi sabiduría, mi inteligencia, mi talento. Y todas esas son bendiciones de Dios, pero son vanas esperanzas, queridos hermanos. La única esperanza válida, adecuada y bíblica siempre va a ser nuestro Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, dice la palabra del Señor. Y ahora yo quiero preguntarles, ¿vuestra confianza está en Dios? ¿Está vuestra confianza en Dios? Y muchos me dirán que sí, y amén, y gloria a Dios si es así. Pero ¿cómo se ve esa confianza en la práctica? Buscando principios bíblicos para andar dentro del problema, hermanos. No solamente es cuestión de decir, tengo un problema, ya yo confío en Dios y Dios lo solucionará. El problema con eso, con solamente decir eso, es que pasa algo curioso. Dicen confiar en Dios, cierran los ojos, oran, Señor, ayúdame, y ahora quieren lidiar con el problema de una forma antibíblica. Están en un juicio, Señor, ayúdame, y ahora yo voy a recurrir a los sobornos para que ese juicio me vaya bien. Por ejemplo, un pequeño ejemplo, hay gente que me hace injusticia. ¿Cómo tú demuestras que confías en Dios en medio de eso? Por ejemplo, tú puedes agarrar la palabra de Dios que dice, la venganza es del Señor. Eso no quiere decir que tú no vas a hacer un juicio si es que eso amerita, pero también tú tienes que entender que finalmente el vengador es Dios. Hay personas que dicen, el otro extremo, he pecado y me siento mal. Y la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Sea el extremo en el que estemos, la pregunta es si confiamos en Dios. Es fácil decir, confío en Dios. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta esa confianza de Dios en tu vida? Andando como Él anduvo, como estábamos hablando en la mañana. Esa confianza, te invito y te animo a que esa confianza que dices tener en Dios se vea en la práctica. Porque tener confianza en Dios es tener confianza en su palabra. Y muchos de nosotros no estamos viviendo de acuerdo a su palabra, pero decimos confío en Dios. Y es una gran contradicción. Discúlpenme, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Es una contradicción decir que confías en Dios y no confías en su palabra. Es una contradicción en sí misma, porque aunque tu boca dice confío en ti, Dios, tus acciones gritan lo contrario. Y no estamos muy lejos de ser como Efraín. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Asiria. ¿Qué pasa cuando Dios muestra tu enfermedad y muestra tu herida? ¿A dónde acudes? Acude a Dios. Es la única esperanza firme, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Finalmente, un pequeño mensaje para los no creyentes en empezar.
no quisiera que tomen este mensaje como simplemente un mensaje moralista. Un mensaje que diga, bueno, desde ahora en adelante voy a esforzarme por hacer las cosas bien. Porque la esperanza de las personas no creyentes es la siguiente. Dicen de esta manera: la única esperanza que tengo para obtener la seguridad eterna es trabajar diligentemente, obedecer las enseñanzas de la Biblia, y así voy a estar bien con Dios. No, si es que ese es el mensaje que te he transmitido, he fracasado. Lo que yo he querido decirte es que tu única esperanza siempre va a ser solo y solamente Jesucristo. Jesucristo es nuestra única esperanza. Creer en Él va a hacer los cambios profundos en nuestra vida, desde luego. Creer en Él implica que Él nos va a dar un nuevo corazón, unas nuevas afecciones. Eso es cierto. Pero la esperanza debería estar en Jesucristo en primer lugar. Y para los creyentes, finalmente para los creyentes, hay personas que están luchando con un pecado X. Y quiero leerles Filipenses 3:13, por favor. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, es Pablo hablando, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Y eso estamos llamados, queridos hermanos, a seguir poniendo nuestra mirada en las cosas del cielo, a seguir poniendo nuestra mirada en Jesucristo en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de los problemas. ¿Dónde se ve realmente que tenemos la confianza en Dios? En esos momentos. Porque es fácil decir gracias Dios cuando todo va bien. Cuando todo va mal, son los mejores momentos para glorificar a Dios en medio de nuestra aflicción. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos preguntado en medio del dolor, Dios mío, ¿cómo puedo glorificar tu nombre en medio de todo esto? Porque nuestra reacción normal es querer salir del problema. Pero Dios nos llama a buscar glorificarlo en medio de todo lo que estemos pasando. Entonces, hermanos, prestemos atención para que no nos engañemos a nosotros mismos con alivios vanos. Todos somos culpables delante de Dios y solo hay salvación en Cristo. Es nuestra única esperanza. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por este día. Ayúdanos, Señor, a poder poner nuestra mirada en Jesucristo, que es nuestra única esperanza y verdadera esperanza. Señor, perdónanos si todo este tiempo hemos estado acudiendo a personas, a otras, a filosofías, a creencias que no se alinean con tu palabra, Señor. Acudir a ti significa acudir a tu palabra. Y Padre Santo, te pido que eso sea una realidad en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.